La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 29 de octubre del año 2020. El tema acerca del cual voy a comentar con usted hoy, no tengo la menor duda, me va a acarrear muchas críticas y también, ¿por qué no decirlo?, insultos, ofensas, recordatorios de mi señora madre, que ya está fallecida desde hace muchos años y que no tiene culpa de estas cuestiones que afirmo. Voy a hablar de esta situación que se ha generado con un grupo de gobernadores en relación con los recursos fiscales que la Federación, o específicamente el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, les entrega mediante algunos mecanismos, participaciones, aportaciones, etc. El conflicto ya tiene varios meses y, lejos de haber encontrado un punto de encuentro, se han alejado más las dos partes. La radicalización por parte de los gobernadores, que debe decirse, es producto no solo de la posición política de ellos, sino también de la cerrazón y las burlas y desprecio por parte del presidente de la República, han llevado las cosas a un punto que ya amenaza la estabilidad política del país. Lo primero que debo decir es, y es la parte fácil del asunto, es esta participación, no sé si en una conferencia de prensa o algo que dio el secretario de Hacienda, este señor, el sedicente secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en relación con este asunto de los gobernadores, vamos a ponerlo así. El periódico El Universal tituló "Gobernadores rebeldes". Aquí hay varias cosas que deben señalarse. En algunos casos es error de parte del medio y en otro es un error que es grave viniendo de un secretario de Hacienda en este sentido. El secretario de Hacienda, en una muestra de irresponsabilidad, cuando no de ignorancia, habla de algo que llama él, y no sé de dónde lo sacó, dice él, el pacto fiscal o el acuerdo fiscal, y dice uno, a ver, ¿cuál acuerdo fiscal? Y luego habla por allá de coordinación fiscal, y luego habla por allá, creo que también de pacto fiscal. Lo que no entiendo es de dónde sacó el secretario de Hacienda esas expresiones. Yo entiendo que él quiera pues golpear a los 10 gobernadores para quedar bien con el presidente, pero de muy mala manera queda en ridículo. Miren, vayamos por partes, diría Jack el Destripador. Lo único que hay en esta materia es la Ley de Coordinación Fiscal que se publicó en el Diario Oficial el 27 de diciembre de 1978. Es decir, prácticamente hace 42 años. Y en esta ley, Ley de Coordinación Fiscal, no se habla ni de pacto federal, ni de pacto fiscal, ni de acuerdo fiscal, ni nada por el estilo. La única expresión que menciona esta ley, y que es la correcta, es de un sistema nacional de coordinación fiscal. Un sistema al cual la incorporación de los gobiernos estatales fue voluntaria en su momento. Alguien me dirá, Ángel, en 1978 lo voluntario era de a chaleco. Es cierto, pero al final de cuentas, desde el punto de vista de la ley, fue una incorporación voluntaria. Pero luego dice también esta ley, en el párrafo 4 del artículo 10, dice:
las entidades que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, repito, al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, no hablan de al acuerdo fiscal, al pacto federal, no, al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán en los impuestos especiales a que se refiere, etcétera, etcétera, etcétera. Pero deja abierta la posibilidad para que algunas entidades que no estén de acuerdo con este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal lo abandonen. Muy bien. ¿Qué dice también el sedicente secretario de Hacienda? Dice, vean ustedes nomás la irresponsabilidad y la ignorancia de este hombre. Pacto fiscal, no sé de dónde saca eso de pacto fiscal, es producto de reforma de Felipe Calderón. Y dice que esto que hay ahorita, que ha molestado a los gobernadores, es producto de la reforma del año 2007 que propuso e impulsó Felipe Calderón. Ya le dije a usted que lo único que hay es un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, no pacto fiscal, como dice este ignorante, y es de fecha 1978, el 27 de diciembre. Ahora bien, habla de, es que la reforma de Calderón, yo no sé, este hombre, cómo el presidente se atrevió a hacerlo secretario de Hacienda. Fíjese usted, en estos casi 42 años de vigencia de esta ley, se han realizado 250 reformas, fíjese usted, 250 reformas a esta ley de coordinación fiscal, a partir de su publicación el 27 de diciembre de 1978. Repito el número, 250. En los gobiernos, los 4 años de López Portillo, los 6 de Miguel de la Madrid, los 6 de Carlos Salinas, los 6 de Ernesto Zedillo, los 6 de Vicente Fox, los 6 de Felipe Calderón y los 6 de Enrique Peña. Es decir, plantear que lo que hay ahorita y que ha molestado a los gobernadores es por la reforma de Calderón, además de que es una soberana estupidez y una exhibición de ignorancia de parte del sedicente secretario de Hacienda, es una mentira flagrante, burda, todo por agacharse y quedar bien ante el poderoso en turno. ¿Y por qué tantos ajustes, tantas modificaciones? Porque el sistema está basado en una fórmula matemática, en un modelo matemático, y al paso del tiempo, en estos 42 años, o 40 años si gusta usted, para cerrar en diciembre del 2018, ha habido necesidad de hacer ajustes por diversas razones. Pero lo peor es que de esas 250 reformas, el número menor se dio con Calderón en sus 6 años. De tal manera que dice uno, bueno, ¿de dónde sacó esas afirmaciones peregrinas Arturo Herrera? De su voluntad indigna para quedar bien con López. Ahora bien, ¿es justo el reclamo que están haciendo los 10 gobernadores? Como diría el clásico, sí y no. La fórmula vigente establece de una manera perfectamente definida del monto que esta misma ley define con algún artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, define perfectamente el monto y esta ley define la distribución a las 31 entidades federativas y en aquel entonces al Distrito Federal y hoy Ciudad de México. De tal manera que si los gobernadores, estos 10 rebeldes les llamó Herrera, se quejan porque les tocan pocos recursos, a quien deben de culpar eso a un modelo matemático
que nadie se ha atrevido de la clase política a proponer desde hace muchos años su actualización a una nueva realidad. No olvidemos que en 1978 este país tenía un modelo de crecimiento hacia adentro, economía cerrada. 10 años después, a fines de 1987, debimos abrirnos y empezar a aplicar un modelo de economía abierta, una economía de mercado. De tal manera, pues, que los siguientes 30 años o 32 años ya hablan de una nueva situación de la economía mexicana. Sin embargo, este modelo prácticamente ha permanecido esencialmente igual. Pero durante estos 42 años ha habido estados que han crecido, se han transformado, se han modernizado y han elevado su calidad de vida. Esos estados son los que hoy están protestando. Pero al no cambiar la fórmula, repito, y al caer la captación fiscal como consecuencia de la caída de la economía, se ve reflejado en cantidades menores con ellos. ¿Es la solución echarle la culpa al presidente? No, no es la solución, porque el presidente les contestó ayer: no les debo ni un peso, es más, les dijo, algunos hasta me deben porque se les adelantó o porque no han pagado los impuestos que recolectaron. En esas condiciones, pues, vale la pena entender el problema en su integralidad, pero también en su complejidad. ¿Le parece a usted que de eso hablemos mañana para redondear este asunto? Por lo pronto, lo dejo a usted con estas ideas básicas. No existe pacto fiscal alguno, no existe pacto federal que tenga que ver con lo fiscal. Lo que hay, de acuerdo a esta ley de coordinación fiscal, es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. También aquí viene una fórmula para distribuir los recursos que están también definidos en cuanto a su monto y su origen. De tal manera, pues, que si la clase política o específicamente el poder legislativo no se atrevió en 42 años a proponer una iniciativa para actualizar esta fórmula, hoy estamos pagando las consecuencias todos. Hay algunos perjudicados, es cierto, ya mencioné estos 10 estados, pero también hay otros beneficiados. De eso hablaremos mañana cuando redondeemos y cerremos este tema. Da para más, pero vamos a terminarlo mañana, y si en las próximas semanas esto se pone todavía más crítico, volveremos al tema. Pero mañana completo mi presentación y me quedo con eso que le dije ahorita. Espero que mañana lo recuerde, si no haré una pequeña introducción para terminar con este enojoso asunto. Gracias y lo espero mañana viernes.